Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Python. En este video hablaremos de la inyección de dependencias y utilizaremos la librería Dependency Injector para inyectar clases que definiremos en una clase especial llamada Container, que será capaz de crear objetos para validar password, usernames y crear un servicio llamado User Service que se inyectará de forma totalmente transparente en nuestro script y que nos servirá para validar si una credencial es correcta o no, tal como lo observamos en el siguiente ejemplo. Empezamos instalando las siguientes librerías: Colorama, que es para imprimir a colores en la terminal; Password String, que es para validar los passwords; Python Usernames, que es para validar los usernames; y por último la librería Dependency Injector. Una vez que estas librerías se han instalado, podemos verificar la versión de la librería instalada con el comando piplist. Vamos a crear un módulo llamado Services. Y en su interior vamos a crear un archivo llamado Validators. Como este es un módulo de Python, tenemos que crear el archivo especial llamado /init/. En el archivo validators vamos a importar las siguientes clases. Vamos a importar la clase for de la librería Colorama, la clase list de la librería typing, la clase password policy de la librería password string y por último la función isSafeUsername de la librería username. Creamos una clase llamada passwordValidator y en su constructor vamos a crear una propiedad privada llamada policy, donde vamos a definir los requisitos que se tienen que cumplir para que un password sea válido. Es decir, vamos a definir una longitud mínima de 8 caracteres, que se utilicen al menos 2 caracteres en mayúscula, que tenga al menos 2 números, que tenga al menos 2 caracteres especiales y que al menos 2 caracteres no sean letras. Al final imprimimos un mensaje en color cian para indicar que este constructor ha sido llamado. Ahora vamos a crear un método validate que recibirá como parámetro el password que deseamos validar. Esta función nos dirá con un valor true o false si el password es válido o no. Primero tenemos que verificar que el password no sea algo nulo y que tenga al menos un carácter. Si es nulo o está vacío, regresamos inmediatamente false, de inválido. Una vez que nos hemos asegurado que al menos tiene un carácter, le pasamos el password a la función test del objeto que tenemos guardado en la propiedad privada policy. Esta función test nos regresará un array con las políticas que no han sido cumplidas. Por lo tanto, si el password es válido, nos regresará un array vacío. Ahora creamos una segunda clase llamada UsernameValidator. Y en su constructor vamos a definir las siguientes propiedades privadas: una whitelist, que será un array vacío; una blacklist, que será un array con los usernames que no vamos a admitir como válidos. En nuestro caso vamos a prohibir usernames estilo guest, root, admin o administrator. Y finalmente una propiedad maxLength,
para indicar la longitud máxima que tiene que tener un username. Y finalmente vamos a imprimir en color azul un mensaje indicando que este constructor ha sido invocado. Creamos también un método validate que recibirá como parámetro el username que queremos validar. Para validarlo, le pasamos el username a la función isSafeUsername junto con los otros parámetros que hemos definido en el constructor, es decir, con la whitelist, la blacklist y el maxLength. Ahora creamos un segundo archivo llamado user. En este archivo vamos a importar las siguientes clases: la clase tuple de la librería typing, los validadores passwordValidator y userValidator que hemos creado del módulo services, y ahora vamos a crear una clase llamada userService que tendrá un constructor vacío por el momento. Vamos a crear un método validate que recibe dos parámetros, el username y el password. Y este método retornará una tupla, donde indicaremos si las credenciales son válidas y en caso de no ser válidas, el segundo elemento de la tupla nos dirá el motivo por el cual ha sido rechazada esa credencial. En el interior de la función vamos a crear los dos objetos validadores, passwordValidator y username_validator. Vamos a empezar validando el password. Si el password es inválido, entonces vamos a regresar en el primer elemento de la tupla un string con el contenido KO. Y en el segundo elemento de la tupla vamos a indicar el motivo del rechazo del password. En este caso será porque el password es débil. Luego validamos el username. En caso de que el username sea incorrecto o inválido, vamos a regresar en la tupla, en el primer elemento del string KO, y como motivo de rechazo, en el segundo elemento de la tupla, vamos a decir que el usuario es inválido. En caso contrario, las credenciales son correctas, por lo tanto, en el primer elemento de la tupla regresamos un OK y el segundo elemento de la tupla una cadena vacía. Finalmente vamos a crear nuestro script principal, llamado main. En nuestro script principal vamos a definir una función llamada validateCredential que recibirá dos parámetros, un username y un password. En este caso le vamos a pasar como username user1 y como password 123456. Esta función validateCredential no nos retornará nada, sino que imprimirá en consola si la credencial es válida o no. Sabemos que para validar una credencial vamos a recibir una tupla y el contenido de la tupla lo almacenaremos en dos variables, result y additional info. Ahora tenemos que importar en el archivo nuestra clase userService. Por lo tanto, la importamos del módulo services. Una vez importada la clase, creamos un objeto userService a partir de la clase y este objeto ya lo podemos utilizar para validar las credenciales.
Este método validate nos retorna la tupla que será almacenada en las variables result y additional info. Por lo tanto, si result es KO, significa que el password es inválido y tenemos que imprimir en la terminal el mensaje que el username pasado por parámetro es inválido por tal motivo. Si las credenciales son válidas, entonces en la variable result tendremos un string OK. Y en este caso solamente imprimiremos que para el usuario username que se nos ha pasado por parámetro, todo está OK. No hay ningún error. Ahora vamos a ejecutar el código con el user1 y el password 123456. Observamos que se invocan unos constructores y que la credencial es rechazada, lo cual tiene lógica porque el password 123456 no cumple con nuestras políticas de seguridad. Vamos a probar la función cambiando el password. En lugar de 123456 vamos a escribir un password que cumpla con nuestras condiciones de seguridad. Ejecutamos nuestro script y en este caso observamos que la validación es correcta para el segundo caso. Vamos a probar ahora con un username que tenga un espacio en medio. Este sería un username inválido, por lo tanto lo debería de rechazar nuestra validación de credenciales. Y observamos que efectivamente el username con el espacio en medio es rechazado. Y por último vamos a hacer una prueba con un usuario que tenemos en nuestra lista negra. Vamos a probar con un username que sea root. Ejecutamos el script y observamos que para el usuario root esa credencial ha sido rechazada. En este punto hemos creado una lógica que funciona. Tenemos en el main una lógica que crea un objeto user service, que es el que valida las credenciales, y la clase user service en su interior utiliza dos validadores, un password validator y un username validator. Y por último tenemos los validadores en su archivo validators. El problema ahora es que la clase user service depende fuertemente de los validadores. Como lo podemos observar en el método validate de user service, se están creando dos objetos validators, lo cual no debería de ser así, porque no es responsabilidad de la clase user service crear otros objetos que estén en otra lógica. Por lo tanto, la mejor forma de separar esta dependencia es pasar las dependencias que necesita la clase user service como parámetros en el constructor. Por lo tanto, en el constructor de user service vamos a pasar los validadores, un validador para username y un validador para el password. Estos validadores los vamos a guardar en variables privadas y en nuestro método validate vamos a utilizar esas variables privadas. Se nos ha olvidado en el constructor de user service imprimir un mensaje para que sepamos cuándo se crea esta clase. Vamos a imprimir un mensaje en color verde que este constructor ha sido llamado. Ahora tenemos que modificar la función validate. Vamos a eliminar la creación de validadores, que no nos interesa crear objetos ajenos a la clase, y vamos a utilizar las propiedades privadas que contienen los validadores, que han sido pasados en el constructor. Ahora tenemos que resolver otro problema. ¿En dónde creamos esos validadores? Nos toca crearlos en nuestro script principal. Por lo tanto, en la función validateCredential creamos un validador para username, otro validador para el password, y esos validadores se los pasamos como parámetros en el constructor de la clase userService.
Si ejecutamos el código, observamos que funciona sin ningún problema. Bueno, el problema ahora es que en nuestro main estamos creando unos validadores. Es decir, estamos creando validadores para poder crear un objeto. Esto es mucho detalle a nivel de implementación y es aquí donde vamos a implementar la inyección de dependencia. Para eso vamos a crear un archivo que le llamaremos DI, de Dependency Injector, y en su interior vamos a importar las clases Containers y Providers de la librería Dependency Injector. En esta clase, en este archivo, tenemos que importar también las clases Password Validator, Username Validator y nuestra clase User Service. Todas estas clases se encuentran en el módulo que hemos creado de Services. Vamos a crear una clase llamada Container, donde vamos a definir las reglas de creación de los objetos. Vamos a definir una propiedad Password Validators y será una fábrica de objetos de tipo Password Validators. Luego definimos otra propiedad Username Validator, que será otra fábrica de objetos Username Validators. Y finalmente vamos a definir una tercera propiedad User Service, que será otra fábrica de objetos de tipo User Service, pero esta fábrica, además de depender de la clase, depende de las fábricas Password Validator y Username Validator. Una vez que tenemos definidas nuestras fábricas, ya podemos utilizarlas en nuestro script principal. Regresamos al script principal y vamos a importar nuestra clase Container del archivo DI que hemos creado previamente. Y también tenemos que incluir o importar las clases Inject y Provide de la librería Dependency Injector. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir un decorador @inject en la función donde queremos que ocurra la inyección de dependencia. Y en la función vamos a agregar un tercer parámetro que será el User Service, y este User Service tiene que ser inyectado a partir de nuestra fábrica User Service que hemos definido en nuestra clase Container. Como vamos a recibir un objeto User Service inyectado en nuestra función, podemos modificar nuestra función y eliminar esas creaciones de validadores y de User Service, ya que el contenedor nos va a generar los objetos automáticamente. Por último, en el main tenemos que crear una clase Container, tenemos que crear una instancia de la clase Container y tenemos que indicarle con el método wire que realice todas las inyecciones que sean necesarias en el módulo principal, en este módulo que estamos invocando. Con estos cambios, si ejecutamos el código, observamos que nuestro programa continúa funcionando sin ningún problema, es decir, que la inyección de dependencias está funcionando y, como por arte de magia, en nuestra función estamos recibiendo un User Service. Lo mejor de la inyección de dependencias es que se puede controlar la forma de cómo se crean los objetos en nuestras fábricas. Por ejemplo, podemos modificar para el User Service que se cree un singleton. Si nosotros ejecutamos el código, observamos que la llamada de constructores cambia drásticamente. Solamente se invoca una única vez. Y el objeto User Service se está reutilizando para validar cada una de las credenciales. Si cambiamos los validators para que sean singleton y dejamos el User Service como una fábrica normal, observamos que los validadores se están creando una única vez, porque se llama el constructor solamente una vez, pero el User Service se está llamando 4 veces.
Es decir, se crea el objeto, se destruye, se crea el objeto y se destruye. Lo ideal, para efectos de eficiencia, es que todo sea singleton, para que los objetos creados por nuestras fábricas se reutilicen durante toda la vida de nuestro código. Otra de las ventajas que ahora tenemos es que en nuestro script principal podemos eliminar las dependencias a las clases. En nuestro script principal podemos eliminar cualquier referencia a validators y cualquier referencia a user service, porque sabemos que el módulo de inyección de dependencias nos provee un objeto totalmente armado para reutilizarlo. No tenemos que preocuparnos por crear ninguna instancia. Y esta magia ocurre en las reglas que hemos definido en nuestra clase container. Nuestra clase container sabe cómo crear los objetos y nos dará el objeto que nosotros le solicitemos de forma totalmente transparente a través del decorador inject. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este video y que le veas utilidad a la inyección de dependencia, ya que nos permite crear un código mucho más legible, fácil de entender y fácil de implementar posteriormente unit testing. Hasta la próxima.